Hola, buena tarde. Antes que nada quiero agradecer la invitación al Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz por la invitación tan amable que nos hacen. Y bueno, vamos a tocar el día de hoy el tema como claves para la detección temprana de daño pulmonar en estudios de imagen. Me adelanto a pedir disculpas por si escuchan algunos ruidos medios extraños. Estoy cerca en la zona sur de la ciudad y tenemos el desfile el 16 de septiembre y las aeronaves del desfile cruzan muy cerca de este rumbo y probablemente más de alguna ocasión nos hagan bastante ruido. Muy bien, una vez que agradecemos la invitación tan amable otra vez nuevamente al Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, pues vamos a iniciar con la parte correspondiente de esta charla. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Este es el contenido en que hemos dividido la tarde de hoy nuestra presentación. Vamos a ver rápidamente algo que tiene que ver con la anatomía del lobulillo pulmonar secundario. Vamos a destacar la importancia que tiene la tomografía de alta resolución en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas y vamos a tratar de abordar los cambios tomográficos tempranos que encontramos en la enfermedad intersticial, en especial aquella que está asociada a esclerosis sistémica. Vamos a revisar el espectro de hallazgos característicos de la esclerosis sistémica en la tomografía de alta resolución y tratar de hacer algunas conclusiones. Como bien decía el doctor Jicotencatl, sin duda las modalidades de imagen son una parte crítica en la evaluación de las enfermedades intersticiales. Y antes de que nosotros intentemos leer, comprender una tomografía de alta resolución pulmonar, tenemos que tener una base anatómica muy sólida y para ello vamos a recordar muy brevemente la anatomía del lobulillo pulmonar secundario. La anatomía del lobulillo pulmonar secundario la podemos ver claramente en estas tres representaciones que tenemos acá. Tenemos un esquema artístico en donde vemos muy bien el lobulillo pulmonar secundario. Vamos a recordar que el lobulillo es la unidad anatomofuncional más pequeña del pulmón, que está rodeada por septos de tejido conectivo. Esa es la definición clásica. Y en este esquema nosotros vemos un dibujo en el plano axial, en donde vemos un lobulillo pulmonar secundario. Y también aquí vemos cómo se distribuye el intersticio en el pulmón, básicamente en tres localizaciones por su distribución básica, ¿sí? Tenemos el intersticio subpleural, que es el mismo que se mete por los septos y forma los septos interlobulillares, luego el intersticio axial o central y finalmente el intersticio intralobulillar. Tenemos que conocer estas tres formas en que nosotros vemos o encontramos el intersticio para nosotros poder detectar los cambios en la tomografía de alta resolución pulmonar. Acá en medio tienen ustedes una pieza macroscópica de pulmón que le agradezco mucho al doctor César Luna Rivera del Departamento de Anatomía Patológica del INER. Con esta reglita acá abajo nos damos idea cuánto mide un lobulillo pulmonar secundario, aunque estos lobulillos pulmonares secundarios obviamente no están llenos de aire en esta pieza macroscópica. Podemos ver su dimensión, aproximadamente unos 15 o 17 milímetros mide un lobulillo pulmonar secundario, y acá tenemos una imagen histológica en donde vemos un lobulillo dividido por ese tejido conectivo, por los septos interlobulillares, y nada más para recordar que el lobulillo lo forman un grupo de acinos, 16 a 20 y tantos en promedio, 20 acinos pulmonares. Entonces, esta es la anatomía del lobulillo pulmonar secundario que nosotros tenemos en mente cuando intentemos abordar o leer una tomografía de alta resolución pulmonar. Y la tomografía tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque es la modalidad de imagen que tiene mayor sensibilidad para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Podemos ver anomalías en etapas muy tempranas, bastante tempranas. Los patrones, además, que nosotros podamos encontrar, nos ayudan a identificar tipos específicos de enfermedad intersticial. Cuando tenemos patrones característicos, por ejemplo, en un paciente en quien se sospecha fibrosis pulmonar idiopática y la tomografía nos muestra un patrón de neumonía intersticial usual o un patrón NIU, pues ya no es necesario que nosotros llevemos a ese paciente a biopsia. Con ese patrón tomográfico nosotros podemos integrar un diagnóstico. Nos sirve también como una herramienta pronóstica y nos sirve para vigilancia de la progresión.
Esta tabla es sacada del Consenso 2018 de fibrosis pulmonar idiopática del ATS y del resto de las sociedades internacionales, incluida la ALAT. Y nada más para ejemplificar o para poner o para mostrarles todos los aspectos técnicos que debe de llevar una tomografía de alta resolución pulmonar. Si bien es algo técnico que es complejo, hay cosas que no son tan complejas y que nosotros sí debemos de saber, como ya nos adelantaban previamente. La tomografía de alta resolución pulmonar pues no lleva contraste, lo que queremos es ver con mucha resolución y con mucha definición el parénquima pulmonar. Lo que sí también debemos de saber muy bien es que tenemos que hacer obviamente una fase inspiración máxima en supino, que tenemos que hacer una fase expiratoria también. Si nosotros no hacemos fase expiratoria en una tomografía de alta resolución, esto es una técnica inadecuada y ese estudio no sirve y podemos, se nos puede estar pasando una enfermedad intersticial que se caracterice por atrapar aire. También tenemos que hacer algunas exploraciones en prono cuando éstas sean necesarias. No tienen que hacerse siempre. Cuando nosotros tengamos sospecha de que o tengamos necesidad de hacer exploración en prono, también se tiene que hacer. Entonces no tenemos que meternos en tantos aspectos técnicos. Está la tabla en el consenso. Esa tabla podemos recomendarla a nuestro radiólogo de confianza para que él adapte el protocolo de ese centro a este que es el recomendado internacionalmente. Entonces, miren ustedes, en estas imágenes podemos ver claramente el reflejo entre tener una técnica inadecuada. Esto no sirve para intentar hacer diagnóstico de una enfermedad intersticial. Una tomografía bien hecha, con todos los aspectos técnicos que acabamos de revisar, tiene una calidad de imagen óptima para que entonces nosotros podamos buscar hallazgos o signos característicos de enfermedad intersticial. En condiciones normales son pocas las estructuras que nosotros vemos en una tomografía de alta resolución. Ocasionalmente vemos algunos septos interlobulillares, las arterias acinares, en algunas pocas veces las podemos llegar a ver, como acá en este punto. Las venas pulmonares, estas sí son un poquito mucho más visibles en la periferia del pulmón y prácticamente es todo en condiciones normales en un paciente. En condiciones anormales, obviamente los hallazgos van a ser bastante evidentes. ¿De qué depende que nosotros encontremos hallazgos cuando son tempranos en enfermedad intersticial? Ya sea en esclerosis sistémica o en alguna otra enfermedad intersticial difusa. Dependen básicamente de los cambios histológicos que estén presentes en ese parénquima pulmonar. Y los cambios tomográficos tempranos básicamente van a ser estos. El vidrio deslustrado, las líneas intralobulillares por la afectación del intersticio intralobuliar, del cual hablábamos al inicio de esta charla, y finalmente el aspecto reticular. Estos esquemas son sacados, de literatura recientes. Esa es una cosa que tiene que ver con la fisiopatología de la esclerosis sistémica que ustedes conocen bastante bien. Y este otro esquema es básicamente para que ustedes puedan ver las dos condiciones que me van a dar hallazgos tempranos en enfermedad pulmonar intersticial en la tomografía de alta resolución. Vamos primero a la parte de arriba, al primer esquema. El relleno parcial del espacio aéreo. El relleno parcial del espacio aéreo me lo pueden dar muchísimas condiciones. En el caso de la enfermedad intersticial, un proceso inflamatorio que esté presente en esos grupos alveolares o en ese lobulillo pulmonar secundario me va a dar un relleno parcial del espacio aéreo. ¿Y cómo lo voy a ver en imagen? Bueno, la representación en imagen la vamos a ver como vidrio deslustrado. Vean ustedes cómo en este paciente tenemos áreas de incremento en la atenuación que tienen una distribución subpleural y que corresponden con lo que nosotros llamamos vidrio deslustrado. El vidrio deslustrado, por definición, es ese incremento en la atenuación que permite a través de él que nosotros todavía podamos ver los trayectos vasculares y los trayectos bronquiales. Por el otro lado, cuando tenemos un paciente que tiene cambios fibrosantes, en esta representación artística, se dibujó un engrosamiento irregular de los septos interlobulillares y el artista también dibujó un engrosamiento o una afectación del intersticio intralobulillar. Y eso nosotros en imagen, en la tomografía de alta resolución, lo vamos a ver como reticulación. Vean ustedes cómo a nivel subpleural en ambos pulmones tenemos cambios evidentes.
tenemos algunas líneas, algunas finas líneas que se van entrecruzando, y al entrecruzarse esas líneas, lo que vemos nosotros es un patrón reticular. La afectación inter e intralobulillar tomográficamente se manifiestan como un patrón reticular. Entonces, en resumen, pudiéramos decir que por imagen el daño temprano en el caso de las enfermedades intersticiales lo vamos a caracterizar básicamente por vidrio deslustrado y por reticulación. Y clásicamente estos cambios la mayor parte de las veces ocurre a nivel subpleural. Al ocurrir a nivel subpleural estos cambios, en ocasiones cuando los sospechamos en una imagen tomográfica, y cuando tenemos la duda es cuando tenemos que hacer una exploración en prono. Vean ustedes, les voy a enseñar dos casos. Este es el primer caso. Este es el valor de la exploración en prono. Tenemos una tomografía de alta resolución pulmonar y en la región posterior y más declive vemos un incremento en la atenuación en vidrio deslustrado. Si alguien no tiene mucha experiencia viendo tomografía de alta resolución, puede tener la duda de si esto es normal o si esto es anormal. Pero vean ustedes, cuando colocamos al paciente en la posición en prono, las áreas que tenían ese incremento en la atenuación en vidrio deslustrado han desaparecido completamente. Ahora se han desplazado hacia las regiones ahorita posteriores, pero que en la exploración en supino eran anteriores. De tal suerte que en el resumen, en esta tomografía, este paciente no tiene ningún cambio asociado a enfermedad intersticial. Este paciente, el incremento en la atenuación que vemos en las dos imágenes es dado únicamente como un efecto gravitatorio, como un efecto ocasionado por la gravedad. El paciente es completamente normal. Caso contrario, tenemos un paciente que tiene un aspecto francamente reticular subpleural. Vean ustedes cómo en la parte o en la región subpleural de los pulmones, de ambos pulmones, tenemos un aspecto francamente reticular. Hay afectación del intersticio inter e intralobulillar. Si alguien tiene mucha experiencia, no tendrá ninguna duda con esto y podrá decir que estamos enfrentando ya cambios tempranos por reticulación y que probablemente estén asociados a una enfermedad intersticial. Sin embargo, si nosotros tenemos la duda de si esos cambios están o no presentes, podemos llevar al paciente a una exploración en prono. Y vean ustedes cómo ahora tenemos esa persistencia de ese aspecto francamente reticular subpleural. Y no solo eso, si ustedes ven con más detalle, pueden ver en algunas áreas la pleura en donde hay menor reticulación, la pleura o la superficie de la pleura visceral es completamente lisa. Y vean ustedes donde tenemos el aspecto reticular, la superficie de la pleura visceral tiene un aspecto notablemente irregular. Lo mismo encontramos en el otro pulmón. Y cuando nosotros hacemos ecografía, como nos enseñaban previamente algunas imágenes, pues seguramente aquí vamos a tener el origen de un síndrome alveolo intersticial con prominencia de líneas B. Cuando estos cambios son progresivos en alguna enfermedad intersticial fibrosante progresiva, se van haciendo más evidentes. Vean ustedes como en este resumen de una tomografía de alta resolución, tenemos algunos pequeños cambios a nivel de los lóbulos superiores. Sin embargo, los cambios ya son dramáticos a nivel de los lóbulos inferiores. Tenemos un incremento en la atenuación en vidrio deslustrado y luego tenemos un patrón francamente reticular asociado a un incremento en la atenuación en algunas regiones. Y cuando hacemos un aumento de ese paciente, vemos que no solo tenemos el aspecto reticular, sino que esa afectación inter e intralobulillar ya ocasiona alguna retracción de la vía aérea con la presencia de bronquiectasias y algunas bronquiolectasias por tracción. Cambios bastante evidentes ya. Estos cambios inician subpleural y se van extendiendo poco a poco. Dentro del espectro de los hallazgos que son característicos de la esclerosis sistémica que nosotros vamos a encontrar en la tomografía de alta resolución, podemos dividirlos en todos estos tipos de cambios. Los hallazgos en autopsias en pacientes con diagnóstico de esclerosis sistémica tienen una afectación del parénquima pulmonar en las diferentes reportes de un 80 hasta un 90% de los casos. Y encontramos básicamente un patrón que predomina en este grupo de pacientes. El principal patrón que predomina es el patrón NINE hasta en el 80%, aunque podemos encontrar el patrón NIU en menos del 10% de los casos. Y cuando encontramos el patrón NIU en este grupo de pacientes, esos pacientes tienen un curso de la enfermedad bastante agresivo.
También podemos encontrar otros hallazgos asociados como los cambios asociados a aspiración crónica y alteraciones o cambios en la morfología del esófago. Saben ustedes muy bien que el patrón INE vamos a tener dos variantes. El patrón INE lo encontramos en el 80% de los casos en el paciente con esclerosis sistémica y la variante celular con mucho es la que predomina. Le llamamos variante celular entre comillas porque estamos viendo obviamente una imagen tomográfica, no estamos viendo el proceso inflamatorio tal cual, sin embargo sabemos que ese proceso inflamatorio nos va a ocasionar un relleno parcial del espacio aéreo que se va a manifestar como vidrio deslustrado en la imagen tomográfica. Eso es lo que vamos a encontrar en un patrón NINE. En el patrón NINE de tipo celular lo que va a predominar es un vidrio deslustrado. El vidrio deslustrado va a tener una distribución clásicamente periférica con un gradiente de afectación. Generalmente hay mayor afectación en lóbulos inferiores y en ocasiones hay una pequeña línea subpleural respetada. Les quiero enseñar un caso muy característico, muy bonito. Vean ustedes cómo tenemos un paciente que tiene áreas de incremento en la atenuación en vidrio deslustrado. Todavía tenemos lóbulo medio y língula inferior. Conforme desciende la exploración, ese vidrio deslustrado cada vez se hace más extenso y a nivel de los lóbulos inferiores prácticamente ese vidrio deslustrado ocupa la totalidad del parénquima pulmonar, aunque si ven con bastante detalle vemos una ligera o una pequeña área que respeta la parte más cercana a la pleura visceral. Si también somos un poco más detallistas, vamos a ver que el paciente tiene una afectación importante por una dilatación del esófago. Este es un paciente con un clásico patrón INE con una variante celular. La variante fibrótica o la variante fibrosante, en esta lo que predomina es un predominio, obviamente, perdón por valga la redundancia, predomina ese componente fibrosante por sobre el componente inflamatorio. Entonces, aparte del vidrio deslustrado, que en esta variante es en una menor cantidad, lo que vamos a encontrar son reticulaciones, bronquiectasias por tracción y o bronquiolectasias. El panal generalmente es escaso o está ausente en esta variante. Vamos a ver una imagen característica. Vean ustedes cómo a nivel de lóbulos superiores, aunque ya tenemos cambios por reticulación y algunas bronquiolectasias, los cambios son menores. Conforme la exploración desciende, se agrega un aspecto mayormente reticular y en los lóbulos inferiores no solo tenemos reticulación, sino que esa afectación del intersticio ya ocasiona bronquiectasias y ya ocasiona bronquiolectasias bastante evidentes. Vean ustedes cómo también además tenemos un incremento en la atenuación en vidrio deslustrado, aunque ese vidrio deslustrado tiene un menor predominio en comparación con el patrón que tiene la variante celular, y lo que predomina más en este paciente son los cambios fibrosantes. No tenemos datos de patrón en panal de abejas en este paciente. El patrón NIU lo encontramos en aproximadamente un 10% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica. El patrón NIU sabemos muy bien porque tenemos bastante experiencia en fibrosis pulmonar idiopática, que recuerden que un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, pues lo que tiene tomográficamente es un patrón NIU. Aunque todos los patrones NIU no son fibrosis pulmonar idiopática, la podemos encontrar ese patrón tomográfico en muchas condiciones como en la esclerosis sistémica. El patrón NIU tomográfico está caracterizado por una afectación subpleural, clásicamente reticular. Podemos encontrar bronquiolectasias, bronquiectasias, y lo que caracteriza este patrón es el patrón en panal de abejas. Patrón en panal de abejas básicamente son espacios aéreos quísticos. Aquí tenemos un patrón NIU muy bonito. Por desgracia, lo que nosotros en imagen vemos muy bonito generalmente es muy malo para el paciente. El patrón en panal de abejas son espacios aéreos quísticos que se agrupan en hileras hasta que finalmente forman un aspecto en panal de abejas. Los quistes generalmente comparten pared, su tamaño puede variar, pueden ser de pocos milímetros hasta tan grandes como 25 milímetros. Clásicamente inician en la periferia, inician en una forma subpleural,
hasta que se va agrupando una capa, luego otra capa, hasta que finalmente tenemos un aspecto en patrón en panal de abejas, y además de eso tenemos reticulación subpleural, tenemos bronquiectasias por tracción. Vean cómo donde el aspecto es más fibrosante vamos a encontrar más bronquiectasias por tracción, y vamos a tener bronquiolectasias. A veces es muy difícil diferenciar bronquiolectasias de quistes subpleurales, pero la mayor parte de las veces podemos hacerlo. Entre más veamos tomografías, más facilidad vamos a tener para poder demostrar o encontrar estos cambios. Como les decía anteriormente o al inicio en las primeras imágenes de la charla, cuando tenemos un paciente con un patrón NIU en esclerosis sistémica, el curso de la enfermedad va a ser muy agresivo. Hay otra variedad que vamos a encontrar en este grupo de pacientes, lo que llamamos el patrón NIU exuberante, simplemente la presencia de un aspecto en panal de abejas muy marcado o muy evidente. Vean ustedes el paciente con dilatación esofágica adicional. Tenemos un patrón en panal de abejas exuberante, bastante marcado en lóbulos inferiores. Pero ven ustedes como en língula y en lóbulo medio no tenemos prácticamente afectación. Este es un video que les quiero enseñar. Voy a correrlo y después lo voy a detener un poco más lentamente. Espero no tener problemas con el video. Vean desde arriba, tenemos, de lóbulos superiores. Estoy muy familiarizado con el trabajo de los residentes y luego de repente somos bastante informales, ¿no? A nivel de lóbulos superiores vemos una afectación ya subpleural, tenemos una afectación por un aspecto reticular muy adyacente a la pleura visceral. Y luego tenemos, conforme la exploración desciende, todavía estamos en lóbulos superiores, y ven ustedes cómo tenemos áreas de patrón en panal de abejas, tenemos quistes subpleurales que se agruparon hasta formar patrón en panal de abejas. Luego acá tenemos otro aspecto de patrón en panal de abejas. Estos cambios, hay que recordar un signo que se llama el signo de las cuatro esquinas. Estos cambios que son muy arriba a nivel de lóbulos superiores todavía, con presencia de patrón en panal de abejas, nos ayudan a diferenciar este patrón en panal de abejas del patrón en panal de abejas que encontramos en el paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Vean ustedes cómo los cambios son bastante evidentes. El aspecto en patrón en panal de abejas es muy exuberante. Esto es lo que le llamamos así, el aspecto exuberante. Y si ustedes ven en toda la tomografía, el esófago, en prácticamente la totalidad de la tomografía, la afectación del esófago es bastante importante. En este caso muy especial, sé que algunos de ustedes ya notaron que el paciente además tiene estos espacios aéreos que no tienen pared definida, que predominan en lóbulos superiores, y es un paciente que tiene además un enfisema centrilobular. Entonces tenemos una enfermedad combinada en este paciente, un patrón NIU exuberante con un enfisema centrilobular en un paciente con esclerosis sistémica. A veces podemos encontrar este tipo de imágenes en este grupo de pacientes y de repente se nos hace muy compleja, aunque si abordamos o desmenuzamos esa imagen vemos que en realidad no lo es tanto. Bien, hemos visto algunos casos con afectación del esófago en todo este grupo de pacientes, y sabemos que los desórdenes de la motilidad en los pacientes con esclerosis sistémica ocurre en un 90% o más de todo ese grupo de pacientes. Sabemos que el involucro gastrointestinal está relacionado al 5% del total de las muertes en estos pacientes, y que bueno, pues básicamente va a haber reflujo, microrreflujo, dilatación, estenosis, puede haber cosas más serias todavía como esófago de Barrett y cáncer esofágico. Ocurren muchos cambios a nivel del esófago, aunque básicamente lo que vamos a tener son esas alteraciones en la motilidad y del peristaltismo, y que obviamente el esófago va a tener también un aspecto totalmente anormal. Vean ustedes, acá tenemos otro paciente, este es un resumen de una tomografía de alta resolución, y lo que tenemos es un paciente con un aspecto reticular subpleural bastante franco. Entonces tenemos un paciente con un patrón NINE hacia fibrosante, pero lo que llama la atención y lo que destaca es el aspecto de ese esófago. Las alteraciones en el esófago muchas de las veces nos van a llevar a que dentro del esófago encontremos ya sea restos de alimentos o nivel hidroaéreo, y esto es diferente a algunas otras alteraciones esofágicas que vemos en otro grupo de enfermedades. Este es un espectro muy característico de un paciente
con esclerosis sistémica, con la afectación del esófago y un patrón NINE hacia fibrosante. Acá tengo otro caso para enseñarles. Este es un video. Lo voy a detener y lo voy a ir pausando y para correrlo vemos claramente la afectación del intersticio subpleural, tiene un aspecto fibrosante, hay una simetría por un cambio traumático antiguo en el paciente de la pared torácica. Conforme la exploración desciende, vemos que persiste o se extienden esos cambios, ya con la presencia de algunas bronquiectasias y bronquiolectasias ocasionadas por la atracción de ese aspecto fibrosante del intersticio, y a nivel de los lóbulos inferiores tenemos ya unas bronquiectasias bien marcadas. Entonces, acá no tendríamos, alguien pudiera tener una duda si hay afectación o no del esófago, porque recuerden que en la ventana de parénquima pulmonar no podemos valorar muy adecuadamente lo que son las estructuras del mediastino y su contenido. Este caso lo quise poner en esta división. Vamos a ver ahora la ventana de mediastino. Entonces vean ustedes cómo en la ventana de mediastino es bien clara la afectación del esófago que tiene este paciente. No lo veíamos en la ventana pulmonar porque ese esófago lo que tiene, aquí tenemos el corte al mismo nivel prácticamente, lo que tiene es que está relleno de alimentos, tiene una alteración franca en la peristalsis. Y bueno, ya cuando llega la unión gastroesofágica, pues vemos que ahí sí vemos una alteración bastante marcada, ¿no? Entonces nunca dejemos de ver las dos ventanas, tanto la ventana de parénquima pulmonar como la ventana mediastinal, porque a veces se nos pueden pasar algunas lesiones. Muy bien, dentro del espectro de hallazgos que encontramos en pacientes con esclerosis sistémica en la tomografía de alta resolución pulmonar está la hipertensión pulmonar. Básicamente en 20% de los pacientes que tienen EPID y que está asociada a esclerosis sistémica, saben ustedes muy bien que corresponde al grupo 3 de la OMS y que bueno, la vamos a sospechar porque obviamente la tomografía, si vemos un incremento en el diámetro o en el calibre de la arteria pulmonar, pues es un dato indirecto. El gol estándar sigue siendo el cateterismo para medir las presiones. Vamos a considerar la arteria pulmonar con un calibre normal cuando esté por debajo de 29 milímetros. Todo aquello que esté más allá se considerará anormal y dato indirecto de hipertensión arterial pulmonar. Paciente con cambios fibrosantes a nivel del parénquima pulmonar, y vean ustedes cómo vemos en la ventana de mediastino un claro incremento en el calibre de la arteria pulmonar que es bastante evidente. Hay otras condiciones que se asocian a hipertensión pulmonar y que también están asociadas a esclerosis sistémica. No es bien clara su asociación, no es tan frecuente, sin embargo tenemos que sospecharlas. Cuando tenemos una hipertensión pulmonar que sea desproporcionada a los cambios de EPID o en ausencia de EPID. Básicamente la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y la hemangiomatosis capilar. Ambos diagnósticos son histológicos. La enfermedad veno-oclusiva pulmonar lo que va a haber es una hiperplasia de las pequeñas vénulas pulmonares, y en la hemangiomatosis capilar lo que vamos a encontrar es una proliferación anormal de capilares, obviamente en el intersticio pulmonar. Y vean ustedes, este es un caso que vimos recientemente en el instituto, resumen de la tomografía de alta resolución. El paciente tiene prácticamente sutiles esos cambios, vean como únicamente tiene un aspecto reticular subpleural, el cual es muy tenue, apenas perceptible. Vean ustedes la afectación esofágica que sí tiene, básicamente en las tres imágenes que tenemos, el esófago está dilatado y tenemos restos de alimentos en el interior. Lo que llamaba la atención o lo que nos llamó la atención en ese paciente es que tiene un incremento en el diámetro importante de la arteria pulmonar. Sé que a lo mejor no alcanzan a ver el diámetro, la medida nos dio 36, casi 37 milímetros, entonces es evidente en relación con la aorta los datos que tenemos de hipertensión arterial pulmonar ante un paciente que tiene cambios muy sutiles en el parénquima pulmonar, pero que tiene una esclerosis sistémica. Este otro caso es una hemangiomatosis capilar. Yo no había visto una hemangiomatosis capilar en mi experiencia, a pesar de que hemos visto mil cosas en casi 20 años de ser exclusivamente radiología torácica. Este es un caso que me prestó la doctora Laura Ospina de Cali, Colombia, que fue una de mis ex residentes de alta especialidad en imagen torácica.
Lo que encontramos en la hemangiomatosiz capilar desde el punto de vista de imagen es vidrio deslustrado, a veces encontramos nódulos, pero lo que sí encontramos casi siempre es un engrosamiento de los septos interlobuliares. Este es un caso muy muy bonito y vean ustedes cómo tenemos también un incremento en el calibre o en el diámetro de la arteria pulmonar que tomográficamente nos hace sospechar o es un dato indirecto de hipertensión arterial pulmonar. Y este otro caso, se lo quiero agradecer a la doctora Aimee Alarcón, este es un caso que apenas vimos en el INER, es un paciente que presentaron incluso en el Congreso Nacional de Neumología en Monterrey, es un paciente que tiene una angiomatosis capilar pulmonar. Vean ustedes cómo tenemos ese engrosamiento irregular de los septos interlobuliares. Además tenemos áreas de incremento en la atenuación en vidrio deslustrado. Y esta es una imagen que nos regaló también el maestro Gagiola, en donde le encuentra una gran cantidad de capilares anormales en el intersticio del parénquima pulmonar. Son condiciones que no se ven con facilidad, pero también tenemos que recordar que a veces no las vemos con facilidad porque a veces no pensamos en ellas y probablemente ahí estén y pasen desapercibidas. Los factores o la tomografía para ver los factores de progresión, perdón, es muy relevante que nosotros evaluemos la progresión porque ustedes como médicos tratantes pueden hacer ajustes en los tratamientos. Aún no están muy bien estandarizados los métodos de progresión, sabemos que deben de ser las pruebas de función respiratoria y que la tomografía de alta resolución juega un papel predominante también en esta monitorización del curso de la enfermedad. La literatura más reciente nos dice que estos serían los factores de progresión más considerables: el género masculino, la edad avanzada, la asociación al tabaquismo, la presencia de patronío en una tomografía de alta resolución pulmonar y los scores de fibrosis. Tenemos que hacer score de fibrosis porque está bien demostrado que cuando encontremos un score alto vamos a tener una mortalidad incrementada en un lapso menor a 5 años y también vamos a tener una rápida caída en las pruebas de función pulmonar. Hay varios o múltiples autores que han hecho estos scores de progresión. El que más se usa en el caso de la esclerosis sistémica es el score de Go. Sin embargo, no están estandarizados, dependen de quién lee esa tomografía, depende de las formas de hacer todo esto, porque son formas cualitativas. Las formas cuantitativas todavía es difícil el acceso a ello. Los softwares que hacen esto, pues desgraciadamente no tienen una facilidad de estar disponible a todo el mundo. Les quiero enseñar un paciente que tiene una diferencia en el tiempo de 2 años, una tomografía desde 2016, otra desde 2018 y vamos a ver los cambios que están ocurriendo en este paciente. Vean ustedes cómo desde ya identificamos que en la tomografía del 2016 el paciente tenía cambios por una afectación del intersticio subpleural, pero vean ustedes cómo a 2 años en el 2018 los cambios han progresado, los cambios son más evidentes, asociado a un incremento en la atenuación en vidrio ilustrado que probablemente presente este paciente por estar en una etapa aguda de la enfermedad. Sin embargo, si analizamos la tomografía, vemos que los cambios han sido dramáticos y que la progresión ha sido muy rápida en este paciente en un lapso corto, en un lapso de 2 años. Entonces, para eso nos sirve también la tomografía computada. Este es otro paciente también, es una tomografía con una diferencia de 2 años, imágenes estáticas. Vemos el cambio importante hacia fibrosante con esa disminución de volumen y con las bronquiectasias y el aspecto reticular que es muchísimo más extenso. Muy bien, finalmente para concluir. La enfermedad pulmonar intersticial, en especial la que está asociada a esclerosis sistémica, es una causa importante de mortalidad. Es muy importante o es fundamental que nosotros entendamos o comprendamos la importancia que tiene la tomografía para detectar los cambios tempranos. La tomografía nos va a servir muchísimo para que nosotros enfrentemos los cambios tempranos, así como para que podamos encontrar todo el espectro de patrones tomográficos que encontramos. Y además de ser útil para el diagnóstico, también es una herramienta pronóstica y nos sirve para la vigilancia de la progresión de la enfermedad intersticial. Con esto termino mi participación y quiero agradecer nuevamente otra vez al Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz por su amable invitación. Muchísimas gracias. Si hay preguntas o algo y me las hacen llegar, con mucho gusto estaremos para contestar esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
que alguien Doctor avise. Fortunato Juárez, No pase por ahí, su ponencia. obviamente. Hay un micrófono abierto por ahí, a ver si podemos checar. Muchas gracias, doctor Fortunato. Vamos a tratar de ver si podemos hacerle llegar algunas preguntas al final de este segmento.